Bien, entonces la semana pasada habíamos estado trabajando con sentencias de control de flujo. Miramos lo que fueron los condicionales, el condicional simple, el condicional con el if-else, que el if-else se utilizaba cuando tenía cosas para hacer en el sí y en el no. Sentencias condicionales if-else-if, que tienen esta estructura. Miramos las sentencias condicionales anidadas también. Eh, y miramos la parte de tener múltiples condiciones, ¿cierto? Unidas con operaciones AND y con operaciones OR. En la plataforma yo les había dejado montados por acá los enlaces a los tutoriales de condicionales. Entonces, los que no los revisaron, pues para que por favor se pongan al día con eso y podamos hacer la revisión correspondiente. De la semana pasada nos quedó pendiente esta parte de sentencias condicionales, perdón, de selección utilizando la sentencia switch. Sí, la sentencia switch es otra sentencia de selección de flujo en el que yo puedo escoger algún camino de ejecución dependiendo del valor específico de una variable. Digamos que la diferencia fundamental con la sentencia if es que en este caso voy a tener valores específicos para una variable. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que voy a tomar este camino de ejecución si mi variable tiene este valor. Entonces yo me vengo por este camino y hago estas instrucciones que tenga aquí. O voy a tomar este otro camino si mi variable tiene este valor. O voy a tomar este camino si mi variable tiene este valor. Entonces en este caso yo lo que voy a tener es múltiples caminos y puedo escoger uno de ellos dependiendo del valor que asuma esta variable que yo tenga ahí en la sentencia condicional. ¿Listo? En la sentencia switch. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En el que yo tengo una variable A y voy a decir que voy a hacer un switch sobre la variable A y voy a decir, voy a incrementar esto un poquito, voy a decir que voy a tomar este camino si el valor de mi variable A es 1. O voy a tomar este camino si el valor de mi variable A es menos 2. O voy a tomar este camino si el valor de mi variable A es 10. Y fijémonos que hay un camino aquí que dice default. Este camino default es el que se hace si la variable A no tiene ni 1, ni menos 2, ni 10. Es decir, default es lo que se hace cuando no vale, cuando la variable A no tiene ninguno de estos valores. ¿Listo? Bueno, ¿con Entonces, cuáles condiciones que le damos? esa es mi sentencia switch. Si yo quisiera pasar esto al código, entonces voy a pasarlo aquí. Sí, entonces yo tengo aquí, voy a escribir aquí. Listo. Entonces voy a escribir aquí mi setup. Y voy a definir una variable A y le voy a dar un valor cualquiera. Y aquí voy a hacer el switch sobre la variable A. Listo, entonces cuando yo encuentro este pequeño rombo que tengo aquí, lo que voy a hacer es que voy a equiparar esto con el switch A, ¿sí? Que es el que me indique que voy a hacer el switch sobre la variable A. ¿Listo? Ahora, cada uno de estos caminos voy a hacerlo con un case. Entonces voy a decir en caso de que la variable A valga 1. Entonces aquí le voy a decir que este valor 1 es lo que estoy colocando aquí. Entonces voy a decirle en caso de que la variable A tenga el valor 1. En este caso solamente voy a imprimir el valor de A es 1. Eso significa en caso de que la variable A tenga el valor 1 haga esto. Y lo termino con un break. ¿Listo? Cuando yo llego ya
al simbolito de cierre de mi switch, le voy a decir entonces que ahí termina con un break. Me devuelvo y arranco el siguiente camino. El siguiente camino me dice en caso de que la variable A sea -2. Entonces voy a ponerle aquí case -2. Termino con un break, siempre. ¿Los case siempre dan 2 puntos? En los case siempre van 2 puntos, sí, correcto. Y siempre terminan con un break. Todos los case arrancan con la palabra case, el valor de la variable que quiero evaluar, 2 puntos y siempre terminan con un break. Entonces, en caso de que sea 2, aquí voy a poner el valor de A es -2. ¿Listo? Llego al simbolito de cierre, entonces me devuelvo y arranco el otro camino. El otro camino es cuando la A valga 10. Entonces aquí le voy a decir que es 10. Break. Y aquí le voy a decir println el valor, aquí es el valor de A, es 10. Y el último, que es el default, ese no lo hago con el case, simplemente escribo la palabra default. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir que en caso de que sea el default, imprima valor de A no reconocido. Entonces, en este caso, si A no valió 1, ni -2, ni 10, entonces haga lo que hay en el default. ¿Listo? Si yo lo corro en este momento, como yo le estoy asignando aquí a A el valor de 1, lo que se haría sería lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo le doy play, debería salirme en la consola, porque estoy utilizando el println, que el valor de A es 1. Entonces, eso es lo que me aparece acá. El valor de A es 1. ¿Listo? Si yo cambio acá el valor de A, por ejemplo, le pongo 10. Entonces, en este caso, lo que se ejecutaría sería esto que tengo por acá. Es decir, va a imprimir el valor de A es 10. ¿Listo? Y si yo le pongo un valor cualquiera, por ejemplo, 31, pues simplemente me va a decir valor de A no reconocido, porque no fue 1, no fue -2 y no fue 10. Si quiero mirar eso en el depurador, entonces voy a pararlo aquí en el switch, le doy play. Entonces fijémonos que aquí la A vale 31. Cuando evalúe el valor de A, le va a dar que no es ni 1, no es -2, tampoco es 10, debería venirse acá al default. Entonces le doy saltar y fijémonos que saltó a la línea 14, se fue al default, donde va a hacer la impresión de valor de A no reconocido. ¿Listo? Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, -2 y lo corro, entonces fijémonos que ahorita la A vale -2. Cuando hago el switch, entonces me va a decir, ¿es 1? No. ¿Es -2? Sí. Entonces debería parar aquí en la línea 8. Le doy saltar y fijémonos que ahí paro en la línea 8, que es cuando la A vale -2. Hace lo que tenga que hacer, ¿sí? Y cuando llega el break, se va a saltar ya a la salida, ¿sí? Porque ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando ejecute el break, fíjense que se vino a la línea 17, que es donde ya se termina. ¿Listo? Entonces, de esa manera funciona el switch. ¿Alguna pregunta está ahí? Bien, eso fue lo que nos Profe, pasó. ahí se pueden añadir cualquier cantidad de case o es Sí. limitado. No, pues en principio la teoría dice todos los que usted quiera, todos los que usted necesite allí. ¿Listo? Lo que pasa es que si ya le empieza a quedar como mucho switch por ahí, toca pensar si de pronto no sirve un if, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tuviera aquí un 0, aquí un 1 y aquí un 2, ¿sí? Entonces, digamos, y mis tres respuestas son parecidas, pues quizás yo debería mejor evaluar si me sirve un if a menor que 3, por ejemplo.
¿sí? Pero bueno, digamos que en principio el switch Ok. le permite utilizar todos los case que necesite utilizar. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto al switch. Profe, Dime. uno dentro de los case puede meter condicionales, ¿cierto que sí? Sí, dentro de los case se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría pensar, vamos a hacer aquí algo, digamos algo así. ¿Listo? Entonces, pongamos aquí un case adicional. No. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar en que voy a evaluar dentro de este case, por ejemplo, si la A es par o impar. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí, si la A módulo 2, recordemos que el módulo con 2 de un número par siempre me da 0. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí print ln A es par. Sí, digamos que este if aquí es redundante, ¿no? Porque ya sé que si esto es 2, pues evidentemente esto me va a dar que sí, ¿verdad? Pero es simplemente demostrativo para ilustrar que se pueden meter condicionales. ¿Listo? Entonces yo puedo correr esto y aquí me va a dar, bueno, tendría que ejecutar aquí que esto es 2, ¿cierto? Para que se meta en este case. Sí. Y entonces ahí me va a dar que A es par. ¿Listo? Porque esta condicional es verdadera. ¿Ok? Entonces yo puedo meter dentro de un case todo lo que necesite. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bien, entonces, pues digamos que eso es el switch, ahí no hay mucho más que ver. Yo les voy a dejar aquí en la plataforma activo. Aquí hay un ejemplo del signo zodiacal, ¿sí? Para que lo revisemos implementado con switch. Está incompleto, que en la sección amarilla la deben completar. Entonces, en este caso, pues se da el mes de nacimiento, el día de nacimiento, y utilizando la sentencia switch, se evalúa cuál es el signo zodiacal de acuerdo a ese mes y a ese día de nacimiento. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo revisen. La semana pasada yo les había dejado el mismo ejercicio resuelto con condicionales if, ¿sí? Que fue lo que analizamos la semana pasada. Entonces, la idea ahorita sería pasar a hacerlos con el switch. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno. Profe, Sí, dime. una pregunta. ¿Es necesario cuando uno está, como se dice, bueno, planteando el ejercicio como así en papel? Para mí sería en papel. ¿Es necesario uno hacerlo en diagrama de flujo o uno lo puede hacer, empezar a escribirlo en papel, en el código en papel? Pues realmente hacer código en papel no es recomendable, ¿sí? No es porque tú no sabes, en papel no puedes ejecutar, entonces no sabes si el código te está quedando bien planteado. Yo siempre les recomiendo, si van a trabajar en papel, es hacer un diagrama de flujo, es más fácil hacer el seguimiento. Pero si tenemos la posibilidad, ojalá no trabajáramos en papel, sino utilizar las herramientas que existen para ello, porque es más fácil modificarlas y es más fácil ver si de verdad funcionan o no. ¿Vale? ¿Por qué le digo eso? Que en el ejercicio del signo zodiacal, pues yo hice así como usted dijo, bueno, yo me agarré a hacer el diagrama de flujo. Y bueno, yo lo tengo aquí con el programita ese del Y2. Yo Sí. me diré como 2 días, 3 días haciendo eso, pero me pareció más fácil. Yo hacía una parte del código en papel y lo analizaba así y me resultó más fácil, como se dice, resolverlo que por diagrama de flujo. Lo que pasa es que eso ya empieza a depender de Es las, el profe. de las habilidades de cada uno, ¿no? Digamos que allí lo importante es que cuando usted empieza a trabajar una herramienta al principio es muy demorado, pero si ustedes practican y practican la herramienta, pues van a ir adquiriendo destreza y pues luego va a ser más fácil trabajar en ella. El tema es que en papel, si empiezas a hacer programas complejos, pues no vas a poder realmente reflejar lo que se requiere en el papel, ¿no?
Sí, sí, digamos sí, que ahorita eso le funciona para programas sencillos, pero en la medida en que eso se empiece a hacer más y más complejo, pues va a ser muy difícil que usted en papel pueda realmente trabajar lo que debe trabajar. ¿Listo? Entonces, por eso yo les recomiendo que más bien le insistan a la herramienta. Y sí, usted al principio se va a demorar 2 días, como estás mencionando, o más, qué sé yo, pero pues realmente en un momento dado eso va a ser más eficiente que trabajar directamente en el papel. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Es la que dice cuadros de diálogo. Entonces les voy a pedir que abran esa presentación y vamos a trabajar con estos cuadritos de diálogo. Bien, entonces hasta ahora todos los programas que hemos hecho lo que hacen es que muestran acá en la terminal, en la consola, perdón, en la parte inferior, muestran la información al usuario. ¿Listo? Los cuadritos de diálogo me permiten intercambiar información con el usuario utilizando ya un elemento visual. ¿Ok? Entonces vamos a aprender a manejar estos cuadritos. Para manejar estos cuadritos, en el caso de Java, vamos a hacer la importación de esta librería. Miren que aquí dice import javax.swing.joptionpaint. Una librería no es más que un conjunto de códigos que alguien más escribió y que se requieren para ejecutar ciertas funciones. Vamos a utilizar esa librería. Entonces aquí está el diagramita de flujo sencillo, el más simple que se puede tener a la hora de mostrar un cuadrito de diálogo. ¿Sí? Entonces necesito la importación de la librería. Pues ahí dice el import javax.swing.joptionpaint. Tengo mi setup y esta es la instrucción que me permite mostrar un cuadro de diálogo. ¿Sí? Toda esta parte siempre hay que escribirla. joptionpaint.showMessageDialog. ¿Listo? Y acá tengo lo que voy a mostrar. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero que salga? Entonces, acá, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Siempre lo que requiero al principio es el import javax.swing.joptionpaint. Entonces, esta librería es la que me permite utilizar los cuadritos de diálogo. Entonces, aquí le voy a decir setup. Carlos Flores. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Entonces, acá ya no se iniciaría con Voice Setup, sino que se coloca el import de Java. Eso. Sí, correcto. En este caso arrancamos con el import porque necesito la librería. ¿Listo? Por eso arrancamos ahí con el import. Bien, entonces tengo el setup y ya cuando quiero sacar mi mensaje, entonces acá le voy a poner el joption paint.show message dialog. Vamos a poner aquí la palabrita null. Por ahora no vamos a entender qué significa esa palabrita null, no vamos a entrar en detalles de lo que eso significa. Más adelante, cuando tengan más cancha, ya entenderán qué significa eso. Y lo importante aquí es el mensaje a mostrar, ¿sí? Que lo tengo aquí entre comillas. ¿Listo? Esto es lo que me va a aparecer en el cuadrito de diálogo, lo que está dentro de las comillas. Entonces, si yo le doy play, me apareció mi mensajito, ¿sí? Mi mensaje a mostrar. Entonces, fijémonos que lo que yo coloqué aquí aparece de manera literal acá en el mensajito que yo quiero, en el cuadrito de diálogo que acabamos de sacar. ¿Listo? Entonces, de esa manera voy a mostrar información al usuario. Se cumplen las mismas reglas que para el println. Vamos a darle aquí a aceptar y a detener esto. Entonces, de esa manera vamos a mostrarle mensajes al usuario. ¿Listo?
aplican las mismas reglas que para el println. Entonces, solamente que en lugar del println, pues vamos a escribir todo esto que tenemos aquí. ¿Listo? El otro tipo de cuadro de diálogo es el show input dialog. ¿Listo? Entonces, el show input dialog es para ya pedirle al usuario que digite alguna información. En este caso, entonces, se va a desplegar un mensajito que tiene un campo donde el usuario puede escribir alguna cosa. De todas maneras, necesitamos el import javax.swing.optionPaint. Y aquí viene algo realmente importante. Cuando yo le pido al usuario información, esa información que se digita por teclado siempre es texto. No importa si es un carácter numérico, no importa si es el símbolo del 1, del 10, del 20, lo que sea, el sistema lo entiende como texto. Entonces, cuando yo le voy a pedir al usuario que me digite alguna información, esa información la voy a guardar en una variable de tipo string, una variable de tipo text. Aquí yo le puse el nombre texto, pero la variable se puede llamar como uno quiera. ¿Listo? Entonces, en esa variable de tipo texto, yo voy a invocar el input dialog, ¿sí? Con un mensaje que el usuario va a leer. Entonces aquí me va a aparecer digite su nombre y me va a aparecer el campito para que el usuario digite el nombre que yo le estoy pidiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacerlo. Entonces yo sé que necesito, como le voy a pedir al usuario, le voy a pedir una información, entonces le voy a decir acá un nombre cualquiera, ¿sí? Entonces pongamos aquí nombre del usuario. Entonces, esto lo estoy haciendo para que miremos que yo aquí le puse texto, pero el nombre puede ser cualquier cosa que uno quiera. ¿Listo? Y luego en esta variable, yo le voy a decir que me invoque el jOptionPaint.showInputDialog. Aquí le digo digite su nombre. Listo, entonces con esto le estoy pidiendo al usuario que me digite una información. ¿Sí? Si yo lo corro, aquí me aparece el cuadrito de diálogo. Lo que puse aquí me aparece literal acá. ¿Sí? Fíjense que es lo que yo he puesto aquí entre las dos comillas. Me aparece literal acá. Y me aparece el espacio para que yo digite. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo digitar cualquier cosa. ¿Listo? Ahí mi programa no hace nada más porque yo pedí la información y la guardé, pero no hice nada con ella. En el caso del diagrama que tengo acá, pido la información y luego utilizo un show message para mostrarla. ¿Listo? Entonces yo podría decirle acá println nombre del usuario, ¿cierto? Y me la va a mostrar en la parte inferior, en la consola. Entonces aquí le puedo poner mi nombre y me aparece acá ya en la consola lo que yo acabo de digitar. No importa lo que yo digite ahí, ¿sí? Yo puedo digitar incluso caracteres numéricos y es lo que me aparece acá. O puedo utilizar entonces el jOptionPaint y decirle que me muestre este nombre. Listo, entonces ahí está. Fijémonos que ahí me sale la variable que yo estoy colocando acá. Y me aplican las mismas reglas que para el print, ¿no? Entonces puedo utilizar un texto compuesto, donde tengo una parte fija, que es lo que pongo entre comillas, y tengo una parte variable. Entonces yo podría ponerle aquí, su nombre es... Recordemos que en este contexto el más significa juntar, es decir, voy a juntar este texto que es fijo, literal, con lo que contenga esta variable. ¿Listo? Entonces, yo le digo aquí, Ricardo, y aquí me sale su nombre es Ricardo. ¿Listo? Y lo que les mencionaba pues es que esto aplica igual para el print, ¿no? O sea, en lugar de jOptionPaint yo podría tener el println. Fíjense que no cambie nada de aquí y la regla es la misma. Simplemente que en lugar de salir en el cuadrito de diálogo, pues me va a salir en la parte inferior, en la
en la consola. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Dime. Dice nombre de usuario, uno también puede colocarlo, o sea, otro más para otra variable que siga agregándole cosas a uno, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, claro, yo puedo hacer eso tantas veces como quiera. Digamos, yo voy a preguntar, por ejemplo, apellido del usuario. Entonces yo aquí le pongo digite su apellido. Sí, entonces yo puedo incluso decirle aquí su nombre completo es. Entonces le voy a decir después del nombre, junte el apellido del usuario. ¿Qué me está pasando aquí? Dice que no ha sido inicializada. Bueno, eso significa que tenemos que inicializarla. Perdón, eso significa que no la hemos usado aquí. Listo, ahí ya se me quitó el error que tengo acá. Entonces miremos aquí, que aquí me hace, digite su nombre, digite su apellido. Fijémonos que me apareció primero su nombre es Ricardo, que es este mensaje que tengo acá. Sí, este print LN, y luego me apareció su nombre completo Ricardo Morales, que es lo que tengo acá. Pero me apareció pegado el nombre con el apellido. Eso significa que debo insertar un espacio entre el nombre y el apellido. ¿Sí? Estoy diciéndole, júntenme, su nombre completo es, a este texto, júntelo con la variable nombre de usuario, luego júntele un espacio y luego júntele el apellido. Entonces si lo corro aquí, voy a tener aquí un Ricardo Morales y ya me aparece separado. ¿Listo? O pude haberlo hecho entonces como lo teníamos ahorita, joption pane.show message dialog y aquí lleva el null. Listo, para que me aparezca en el message box. Listo, entonces aquí ya me aparece su nombre completo Ricardo Morales en el cuadrito este de mensaje. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Complicado eso, profe. sino que el import Java Swing es un comando. Espera un momentico que no se escuchó bien. Si tienes el celular cerca del computador, La librería, ¿no? el import es una librería. Si el import es una librería, haz de cuenta que es una carpeta que está guardada por allá en donde se instala el processing y dentro de esa carpeta alguien escribió el código necesario para que esto saque ese cuadrito que aparece ahí. ¿Listo? Eso es una librería. ¿Ok? ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Y uno cómo llama esas librerías? El import es el que hace el llamado. ¿Sí? Cuando tú le das import, él sabe que tiene que ir a buscar la librería allá a la carpeta donde esté guardada. Si yo le quito el import, ¿sí? Entonces fíjense que me aparecen errores aquí. Me dice que no se reconoce el nombre. Eso significa que le estoy diciendo que esto no va... Es como si estuviera trabajando sin esto. Entonces ahí me va a decir, mire, esa función no existe. ¿Sí? Por eso es necesario hacer el import. Pero esa librería ya viene por defecto en Processing o hay que descargarla por aparte. Ella ya viene en processing. O sea que nomás se puede mencionar y ya. Correcto, solamente es mencionarla y ya. De todas maneras, hay librerías utilitarias para otras cosas, ¿no? Que en este caso, pues uno lo que hace es que las descarga y las instala y él va y las ubica por allá en la carpeta donde tienen que estar y luego uno hace el import y ya. Sí, pero eso es un proceso que no vamos a ver por ahora en este curso. De pronto cuando trabajen con Arduino y eso, pues ahí sí toca hacer algunas importaciones. Profe, pero ¿uno la escribe de forma manual ese import o es como en Arduino que uno la puede insertar desde la librería? No, aquí en Processing nos toca manual hacer el import. O sea que hay que conocer la librería. Sí, correcto, hay que conocer la librería, pero
en la documentación de processing, cuando uno sabe lo que tiene que usar, ahí le dice que tiene que importar. Entonces, simplemente cuando uno busca la documentación de la función, él le dice ahí, mire, importe esta librería. Y ya, uno ahí hace la importación y eso es todo. Está complicadito eso, profe. Al principio, ya después se van a dar cuenta que eso es más o menos repetir y repetir. Entonces, pues cuando uno repite algo muchas veces ya se hace fácil. Profe, entonces, pero los códigos, digamos el de import para utilizar Java, digamos Java.sys y eso sí, eso es por defecto, ¿cierto? Lo que usted dice. Sí, correcto. Ahí se están utilizando las librerías que vienen ya incluidas en Processing. Ok. Bien. Carlos Flores iba a preguntar algo o ya puede bajar la mano. Sí, profe. Una pregunta. Entonces, cuando colocamos el J option pane, show mensage dialog null, eso entonces ya nos abre es la ventana con el nombre completo, o sea, no toca digitarlo. Y cuando colocamos el print, ahí sí toca digitar el nombre. No, a ver, el print y el message son para mostrar, no para digitar, ¿sí? Ok. El que es para digitar es el input. Cuando yo necesito que el usuario digite algo, tengo que utilizar es el input. ¿Listo? El print y el show message funcionan más o menos similares y son simplemente para mostrar en pantalla, ¿ok? No para digitar. ¿Listo? Ah, ok, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense que en este ejemplo, la información que el usuario me está digitando es texto, ¿sí? Son cadenas de caracteres. Así el usuario me digitara valores numéricos, ¿sí? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, Ricardo, y le pongo ese valor, para nosotros ese valor es 54.321. Pero en este momento, para Processing, eso es un texto. O sea, dice su nombre completo es Ricardo 54321. O sea, este valor que hay acá es texto. Está guardado en una variable de tipo string. Que sea texto significa que es algo con lo que no puedo hacer sumas, restos, multiplicaciones, divisiones ni ninguna operación matemática. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le hacemos si yo quiero valores numéricos? ¿Sí? Para hacer alguna operación matemática. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que yo voy a sumar dos números y voy a pedirle al usuario que me digite esos dos números. ¿Listo? Entonces en este caso, si miramos el diagrama de flujo, tengo definidos mis dos números, ¿sí? Tengo una variable, una tercera variable que se llama suma, donde voy a guardar el resultado. Y voy a pedirle al usuario entonces que me digite esos valores numéricos. Cuando le voy a pedir al usuario, no importa lo que yo le vaya a pedir, debo guardar esa información en variables de tipo string. ¿Listo? Aquí tengo una variable que se llama string texto número 1 y voy a hacer el input dialog para el primer número. Luego, esa variable de tipo string voy a convertirla a un valor numérico y eso se hace con esta función que dice integer.parseInt, que lo que hace es decirle al sistema, mire, ese texto que el usuario digitó, ¿sí? Ese texto realmente es un número, entonces conviértalo en un valor numérico y lo guarda en esta variable que se llama número 1. Luego hago el mismo proceso con el número 2. Entonces tengo una variable de tipo string donde tengo el texto número 2 y lo que hago es texto número 2 igual al input dialog, ¿sí? Para que haga el mensajito, el usuario lo digite. Y nuevamente hago la conversión de este texto a un valor numérico. Ya con estos valores numéricos, con número 1 y con número 2, puedo hacer el cálculo de la suma. ¿Sí? Con esto sí ya puedo hacer el cálculo de la suma. Entonces, voy a copiar este programita aquí en Processing. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a dejar el import allí porque ya sé que voy a necesitar utilizar el import. Entonces aquí tengo mi número 1, tengo mi número 2 y tengo mi variable de suma. Y lo que voy a hacer entonces es definir una variable que se llama aquí número 1.
Esta variable es de tipo string, es un texto, es una cadena de caracteres. Le voy a decirle al usuario que me digite el valor de ese número. Listo, entonces voy a mostrar un input dialog con este mensaje para que el usuario me digite un número que voy a guardar en esta variable que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, si yo lo corro allí, simplemente cuando el usuario me digita un número, queda guardado en esta variable, queda guardado como texto. ¿Listo? Ahora, yo sé que ese número voy a utilizarlo en una operación matemática. Significa que lo que me quedó guardado aquí como texto voy a pasarlo a un valor numérico. Voy a decirle aquí número 1 igual integer.parseInt texto número 1. Entonces le estoy diciendo al sistema, mire, el texto que quedó almacenado aquí, transfórmelo en un valor numérico entero y guárdelo en esta variable. Nosotros vimos 7 tipos de datos diferentes que eran byte, short, int y long para números enteros. Y vimos float y vimos doble para números decimales. Esos 6 tipos de datos que yo les acabo de mencionar, cada uno tiene una función propia que hace la conversión. En este caso, integer.parseInt es la función específica que convierte un texto a un número entero. ¿Listo? Entonces, hay que buscarse cuáles son las otras funciones de conversión. Ahí tengo el número 1. ¿Sí? Si yo lo corro aquí, pues igual no voy a ver nada porque no he hecho nada más, ¿verdad? Entonces aquí tengo que digito un valor, pero todavía no veo nada. Vamos a hacerle el siguiente número. Entonces voy a definir el número 2. Listo, entonces vamos a decirle aquí texto número 2 igual a joptionPaint.show input dialog digite el segundo número. E igualmente tengo que hacerle la conversión a un número entero. Entonces con esto, aquí pido el número 1. Lo pido como texto y lo convierto a valor numérico. Aquí pido el número 2. Entonces lo convierto, lo pido como texto y lo convierto a un valor numérico. Y ahora sí puedo hacer la suma. ¿Sí? Entonces yo le digo aquí que la suma va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Listo? Número 1 es la conversión de texto número 1, que fue lo que el usuario me digitó. Y número 2 es la conversión de texto número 2. Si yo lo corriera hasta allí, voy a poner un punto de parada aquí en la suma. Bueno, vamos a correrlo desde el principio. Ahí lo empecé a correr, se detuvo aquí, va a mostrar el input dialog. ¿Sí? Recordemos que aquí el puntero me indica qué línea se va a ejecutar. Entonces, para que me muestre el input dialog, tengo que ejecutar la línea. Vamos a darle saltar. Allí se debe haber ejecutado, el cuadrito debe haber salido en algún lado. Vamos a buscar el cuadrito, acá está el cuadrito. Listo, entonces voy a digitar aquí el número 21. Le doy a aceptar y ahí el puntero pasó a la siguiente línea. Y miren que acá me quedó texto número 1. Me quedó almacenado el valor 21. Este valor está almacenado como texto, porque texto número 1 es string. ¿Listo? Aquí voy a hacer la conversión. El valor que está almacenado como texto lo voy a pasar a un entero y lo voy a guardar en número 1. Entonces ahí ya hice la conversión. Número 1 me quedó con el valor 21, que es el valor numérico. Sí, miren que aquí aparece como entero, es el valor numérico de este texto que tengo acá.
Y hago el mismo proceso con texto número 2. Entonces vamos a poner aquí 45. Entonces, mi puntero viene aquí, tengo texto número 2, que es un texto. ¿Listo? Porque la variable texto número 2 es de tipo string. Le voy a ejecutar y aquí ya me quedó el correspondiente valor numérico. Y ahora sí puedo calcular la suma. ¿Sí? Entonces calculo la suma. Bueno, ahí ya terminó. No me la va a mostrar porque no hice nada con ella. Pero ahí ya debió haberse calculado la suma. ¿Listo? Ahí no me va a mostrar nada porque no hice nada con esta variable suma. Entonces vamos a darle simplemente, por ejemplo, que le imprima en la consola. Voy a quitar el depurador. O más bien voy a quitar este punto de parada. Lo pongo acá al final. Y le voy a dar continuar. Voy a poner aquí 21. 45. Entonces estamos de nuevo donde estábamos ahorita. Tengo aquí la variable suma. Voy a darle saltar y fijémonos que aquí ya suma me salió con la suma de estos dos elementos, ¿no? 45 más 21 me da 66. Y hago la impresión de la variable suma para que me aparezca acá en la consola. Si yo quiero que me aparezca ya en un cuadrito de diálogo, pues en lugar de darle print, le doy joptionPaint.show message dialog null y suma. Vamos a correrlo. Voy a digitar aquí el 21 y el 34. Entonces ahí me muestra el valor de la variable suma. Y si quiero que el mensaje sea más descriptivo, pues le puedo poner aquí el resultado de sumar. Entonces vamos a poner aquí número 1, júntele, y número 2, júntele es. Listo, yo puedo armar aquí un mensaje mucho más complejo. Recordemos que todo lo que esté entre comillas va a salir literal. Y lo que no esté entre comillas son las variables que van a salir con su contenido. Entonces aquí yo voy a ponerle el primer número, 65 menos 12. Entonces el resultado de sumar 65 y menos 12 es 53. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos hacer la conversión de valores de texto a valores numéricos. ¿Listo? En este caso, el integer.parseInt pues es para valores enteros, ¿verdad? Pero el byte también tiene. Para el byte, la conversión es byte.parseByte. En el caso del short, la conversión es short.parshort. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Debe quedar escrito exactamente igual. ¿Listo? Para el float, por ejemplo, sería float.parseFloat. Listo, ahí les dejo de tarea investigar cuál sería el del long y cuál sería el de el doble. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces, por ejemplo, en el divide, ¿hay cambiaría de minúscula a mayúscula? O, Sí, en este caso, miren que esta primera es mayúscula, ¿no? Y esta aquí también es mayúscula. Es importante conservar esa nomenclatura. Esto, pero digamos cuando uno está solicitando, digamos, ahí texto, pero si uno puede en algún momento que sea, por ejemplo, híbrido o no, o tiene que ser, o sea, uno tiene que programar lo que si es solo para pedir texto o solo para pedir números, y digamos, si alguien escribe en vez de número una letra, algo que le responda como de, escribiste mal, o se genera un error. Bueno, cuando alguien se equivoca escribiendo, hagamos aquí el ensayo. Si le digo aquí, digita el primer número y me digita el 40A, todos sabemos que eso no es un número, ¿cierto? El usuario se equivocó escribiendo. Entonces, si el usuario me escribe eso y me dice
miren que acá me sacó un error, me dice number format exception para la entrada 4A. Eso significa que esta función no fue capaz de convertir esto a un número, ¿sí? Digamos que en este caso, como estamos apenas empezando en la programación, pues no vamos a tener en cuenta ese error. Vamos a asumir que el usuario digita bien. En un ambiente real, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El usuario es propenso a errores. Entonces, hay formas de detectar que lo que el usuario me digitó no corresponde con lo que yo espero. Y ahí es donde sacamos los mensajitos diciéndole, mire, lo que usted acaba de digitar no corresponde, entonces por favor digite bien. ¿Ok? Pero por ahora vamos a asumir que el usuario digita bien, porque aún no tenemos el conocimiento para hacer la detección de ese tipo de errores. Pero en un ambiente real sí tocaría hacer la detección. Ahora, tener entradas híbridas, pues realmente tocaría ver para qué necesitas eso, ¿no? Si yo voy a hacer algo, por ejemplo, como una calculadora o algo así, pues las entradas son puramente numéricas y son para hacer cálculos aritméticos. Si yo le estoy pidiendo, por el contrario, por ejemplo, al usuario algo de, por ejemplo, un formulario donde rellena su información personal, nombre, apellido, la dirección, por ejemplo, que la dirección es un tema híbrido, ¿cierto? Yo vivo en la carrera 00 con calle 80 y lo que sea. Entonces, pero esos números que se utilizan allí no se utilizan para hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? Son simplemente unos números informativos. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de entradas, pues normalmente no necesita convertirlas a valores numéricos porque no va a hacer cálculos aritméticos con ellas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? Bien, sigamos entonces. Aquí hay un ejemplo con el input dialog en el que podemos hacer un menú sencillo, ¿sí? Mezclando lo que acabamos de ver con el switch y el cuadrito de diálogo que acabamos de mirar. Entonces, la idea es que le voy a mostrar al usuario un input dialog, ¿sí? Como ese que tengo aquí, donde voy a mostrarle unas opciones y voy a pedirle al usuario que me escoja una de estas opciones. ¿Listo? Aquí la clave está en armar con una variable tipo string el menú que voy a mostrar. Entonces, en este caso tengo la variable menú en la que voy a armar este menú que tengo aquí, ¿sí? Fijémonos que aquí hay un carácter especial que dice \n. Entonces, vamos a mirar acá cómo funciona ese tema del \n. Voy a borrar esto. Entonces, digamos que aquí la clave está en, primero pues en armar mi menú. Voy a definir aquí mi variable, voy a definirla aquí como white para que veamos la diferencia con lo que estamos viendo ahorita. Aquí la tengo como entero. Aquí lo voy a definir como white y voy a tener aquí mi variable menú. ¿Sí? Entonces en menú voy a decirle que me muestre. Voy a poner por ahorita solamente esta opción. ¿Listo? Y voy a decirle aquí qué opción. Tengo aquí un texto opción. Vamos a definirla acá. Recordemos que lo que el usuario digita es texto. Entonces yo necesito una variable de texto, en este caso esta, para que el usuario me digite. Entonces voy a decirle texto opción igual a jOptionPaint.show input dialog. Sí, y aquí le voy a decir digite su opción. Listo, entonces si yo la corro, aquí me va a aparecer digite su opción y voy a ponerle además la variable, perdón, aquí vamos a poner la variable menú para que el usuario escoja la opción. Sí, entonces aquí me aparece opción 1. Fijémonos que en este caso estoy utilizando una variable en lugar de un texto fijo. ¿Listo? Bien, entonces he colocado por ahora solamente una opción.
Pero yo quiero que me aparezca una segunda opción. En este caso me está apareciendo una sola. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que aquí en el menú yo tengo, vamos a poner aquí algo más descriptivo, un almuerzo sencillo. Entonces aquí me aparece, me quedó mal escrita. Entonces aquí me aparece la primera opción. Pero yo quiero que me aparezca una segunda opción. Yo quiero que me aparezca, por ejemplo, un almuerzo completo. Entonces, si yo lo pongo así, pues me va a aparecer el almuerzo sencillo y enseguida me va a aparecer el almuerzo completo. Pero mi intención es que aparezca como un menú en forma vertical, es decir, que este 2, almuerzo completo, me aparezca debajo de este 1 que tengo aquí. Para eso existe este carácter especial que se llama \n. Eso el sistema lo entiende como un enter. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo cualquier cosa y le damos enter, ¿sí? Si yo escribo aquí cualquier cosa, sigo abajo después de dar un enter. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo doy enter, el sistema entiende que tiene que avanzar a la siguiente línea. Ahora, desde el programa, ¿cómo hago para decirle al programa que quiero dar un enter? Pues eso lo hago insertando un carácter \n. Entonces, cuando el sistema empieza a escribir esto y se encuentre con este elemento, con ese \n, va a entender que tiene que hacer un enter. ¿Sí? Entonces, le doy play y fijémonos que ahí ya el 2 me apareció abajito. ¿Sí? Porque el \n le dice que tiene que bajar y me apareció un espacio. Eso es porque este 2 está aquí separado. Entonces, peguémoslo. ¿Sí? Para que aparezca justo debajo del 1. Entonces miremos que ella se alineó, ¿sí? Apareció justo debajo del 1. ¿Listo? Entonces yo puedo ir armando un menú y cada opción que yo vaya colocando aquí, pues la pongo después de un \n para que el sistema entienda que tiene que bajar, ¿sí? Entonces pongámoslo aquí, solo ensalada. Listo, y cada vez que yo voy a agregar una opción, entonces le doy \n y se va agregando la opción. ¿Listo? Fijémonos entonces que yo aquí lo hice a través de esta variable menú. Si yo hubiese querido también, que también es una opción válida, lo puedo poner directamente aquí sin utilizar la variable menú, ¿verdad? Lo puedo colocar directo como un texto allí y me va a funcionar exactamente igual. ¿Listo? En este caso lo quiero hacer a través de mi variable menú. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Muchas. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el switch para decidir qué hacer con la opción que el usuario me digita. Entonces recordemos que cuando yo le doy play a esto, me aparece el campito para que el usuario escoja la opción, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el usuario escoja una opción entre 1 y 3. Entonces, yo le voy a decir aquí, cuando escoja 1, es que quiero un almuerzo sencillo, ¿sí? Entonces, yo aquí le puedo decir, primero voy a convertir esa opción a una variable numérica, ¿sí? Para poder hacer el switch. Entonces, voy a decirle aquí opción igual a byte.parseByte y aquí le voy a decir que me convierta el texto opción. Entonces mi variable opción va a quedar con el valor numérico de lo que el usuario me digitó acá. ¿Listo? Entonces aquí ya puedo hacer el switch sobre la variable opción. Entonces, en caso de que el usuario me escogió 1, entonces aquí le puedo mostrar un mensaje. Sí, y el mensaje pues es lo que yo quiera mostrar, ¿verdad? Entonces pongámoslo aquí, por ejemplo, su almuerzo sencillo no lleva sopa. Listo, en caso de que el usuario haya escogido la 1, entonces voy a decirle aquí este mensajito. Escogió el almuerzo sencillo y eso no lleva sopa. ¿Listo? En caso de que el usuario me escoja la opción 2, entonces yo podría decirle aquí
podría decirle aquí, por ejemplo, su almuerzo lleva sopa de fideos, porque es un almuerzo completo. Listo, en caso de que haya escogido la opción 2. La opción 3 era solo ensalada. Entonces vamos a poner aquí. Entonces aquí voy a ponerle, se le servirá solo la ensalada. Listo. Y en caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3, significa que el usuario escogió mal. Escogió una opción que no existe. Entonces pongamos aquí la opción seleccionada no existe. Listo. Entonces, a través del switch voy a ejecutar alguno de estos bloquecitos dependiendo de lo que el usuario me haya escogido. Aquí en el switch yo he puesto una sola línea, ¿no? Pero esto puede ser tan complejo como uno necesite, lleno de if o de cosas que uno requiera pues colocar allí. Entonces aquí si le digito 1, lo que me muestra es este mensaje que tengo en el case 1. ¿Sí? Su almuerzo no lleva sopa. ¿Listo? Si escojo el 2, entonces me dice su almuerzo lleva sopa de fideos, que es en este caso que escogí el 2. Si escojo un número que no existe, por ejemplo 9, entonces me dice la opción seleccionada no existe. ¿Listo? Entonces de esa manera yo puedo armar ese menú y decidir qué hago en caso de que me escojan una u otra selección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Cuando hay silencio es porque se entendió todo o porque no se entendió nada. Esperemos que sea lo primero. Profe, digamos que uno da las opciones y ahí para que abra de otro cuadro con otra opción sería seguir el mismo proceso. Okay. Sí, digamos por ejemplo que yo escogí almuerzo completo. Entonces ahora necesito preguntarle al usuario, por ejemplo, si quiere sopa de fideos o si quiere sancocho, ¿sí? Por decir alguna cosa. Entonces yo podría decirle aquí, bueno, aunque lo ideal sería hacerlo en el diagrama, pero vamos a hacerlo aquí. El diagrama se demora mucho en abrir. Yo podría decirle aquí, cuando venga la opción 2, entonces vamos a hacerlo, vamos a redefinir algunas variables, voy a llamar a esto menú sopas, le voy a decir a esto, ¿sí? Y aquí le voy a decir menú sopas va a ser igual a, de la opción 1 en este menú va a ser sopa de fideos. La opción 2 de este menú va a ser sancocho de gallina. Listo, ese es el menú de sopas. Entonces, definamos mi variable de texto, llamémosla así, texto, opción sopa. Y le digo aquí al usuario, que me escoja el menú de sopas. ¿Listo? Y definamos entonces aquí la variable de opción de sopa, ¿vale? Que va a ser igual al byte.parseByte. Y le voy a dar aquí entonces texto, opción sopa. ¿Vale? Y aquí entonces le voy a decir que ya puedo hacer el switch sobre esta opción de sopa. Y aquí le puedo decir que en caso de que sea 1, entonces voy a reutilizar esto aquí para no escribirlo todo. Y le digo entonces almuerzo con sopa de fideos. Y en el case 2 vamos a darle almuerzo con sancocho de gallina.
Listo, entonces vamos a correr esto. Y aquí le voy a decir entonces almuerzo completo y miren que ahí me salió el otro menú. ¿Sí? Entonces aquí le doy, por ejemplo, sancocho de gallina. Entonces, almuerzo con sancocho de gallina. ¿Listo? Entonces yo puedo tener dentro del case cosas, todo lo que yo quiera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí? No. Profe, Sí, dime. de pronto, no digo en ese programa o en el programa, que yo quiera que después de terminar de hacer determinado ciclo, digamos todo esto, él vuelva arriba otra vez a repetir cómo uno haría ahí. O sea, vuelve otra vez, digamos, al principio del switch, otra vez a repetir el ciclo de cómo uno puede hacer eso Sí, ahí. vale, la parte de repetición la vamos a ver más adelante en el curso. Después del primer parcial vemos cómo hacer esa repetición. Por ahora, los programas que estamos trabajando son de secuencia sencilla ahí, ¿vale? Después del primer parcial vemos la parte de ciclos y de repetición. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una duda. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera seleccionar dos menús, habría que editar alguna parte del código o habría que emplear lo que usted estaba diciendo del ciclo de repetición? ¿Pero a qué te refieres con seleccionar dos menús? En el ejemplo que Ah, acabamos de hacer hay dos menús. sí, o sea, hay tres opciones para menú, pero por ejemplo, en caso de que alguien quisiera repetir o que, por ejemplo, quisiera dos veces el menú 1 o que quisiera el menú 1 y el menú 2. Ah, vale, bueno, eso ya es un poco más elaborado. Vamos a pedir dos almuerzos. Eh, sí, bueno, digamos que ahí ya tocaría empezar a mirar la parte de sentencias de repetición, quizás para que le repita al usuario si ya terminó de pedir o si va a hacer otro pedido para seleccionar otro almuerzo. Pero eso ya cuando veamos sentencias de repetición podemos abordar ese problema. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Profe, o habilitar un campo con cantidad. Sí, claro, usted puede, no sé, aquí meterle más cosas a esto, ¿no? Usted podría meterle otra variable y decirle al usuario, por ejemplo, digíteme si quiere una sopa grande, una sopa pequeña, una sopa mediana o qué. O sea, ahí ya ustedes empiezan a mirar de qué manera combinan los conceptos que hemos visto para armar cosas más complejas, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, voy a pausar ya la grabación. Digamos que esto es hasta aquí es la parte teórica. Ya lo que sigue es, pues, es trabajar en los ejercicios. Voy a parar la grabación.